Shalom, bendiciones de nuestro Padre para vosotros. Vamos a hablar sobre la fe de los compañeros de Daniel. Fijémonos bien en la historia donde los compañeros de Daniel, por su fe, son llevados al horno de fuego. El capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abed-Nego son llevados al horno de fuego por no obedecer a los mandatos, ¿no? Al mandato del rey de adorar a aquella estatua cuando sonara ese tocar de bocina y ese sonido. Esa estatua, ese ídolo, que ellos no quisieron adorar porque sabían que era un dios falso. Ellos deciden guardar el temor a Yahweh y a su palabra y guardar su fe, aunque eso les costase la vida. En este caso iba a ser una muerte violenta, pues el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se enojó tanto que mandó avivar el horno 7 veces más de lo normal. Y él dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 15 del capítulo 3. A lo que estos tres valientes respondieron con sabiduría, con una fe total, porque Nabucodonosor dijo algo que hizo que Yahweh prestara su atención en cuanto a la soberbia del rey, y dio de su bien en la boca de su siervo para hablar, y en los hechos de justicia que también sucedieron. Ellos le dijeron, verso 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sabían, por fe, que Elohim actuaría por la tentación y falta de respeto del rey. Verso 17. He aquí, Ginelo Yanum, revelación del hijo, Yeshua, que fue quien estuvo en mitad del fuego, su mensajero. Nuestro Elohim, nuestro, no de él, porque él no le respetaba ni honraba, él no le conocía. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, les dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Acción de fe. Creyeron aun cuando se vieron atados a punto de caer al horno, cayeron al horno, creyeron y se les fue recompensada su fe. Y dicen, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, en la prueba de fe salieron venciendo por medio de Elohim. Fue aprobada, ¿verdad? Fue probada su fe y aprobados en la prueba. Prefirieron la muerte a ser infiel a Elohim vivo. Esto significa que ellos sabían que él podía librarlos, pero dijeron, no libro, no nos libre, sabemos que nuestro Elohim es verdadero. No vamos a adorar a un Dios pagano, que no habla, ni siente, ni es Dios, porque no existe Dios fuera de Elohim. Esos son ídolos y demonios, ¿no? Nosotros no vamos a adorar eso. Si morimos, morimos, y si vivimos, pues vivimos. Mantuvieron su fe como oro. Esa es una prueba de fe que también vendrá, quizás de otra manera, quizás no es un horno de fuego, pero cosas así sucederán. Y tenemos que estar preparados y tomar ejemplo. Pero ¿quién tendrá esa fe? Ellos confiaron y Elohim, como soberano, justo y fiel, les salvó con maravilla y con milagro, e hizo cerrar la boca del rey, que tuvo que reconocer el milagro y a Elohim, e hizo mandato para que respetasen a nuestro Elohim, al Elohim de Israel, al Elohim de Daniel, al Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Hermanos, como oro purificado brillaron. Así brillaron. El Padre muestra aquí esa fe y la recompensa de la fe, pero no es que nosotros tengamos esa fe o actuemos así para obtener una recompensa. Eso sería una fe vana. La tenemos porque verdaderamente creemos y Él nos aumenta esa fe por gracia. Entonces recordemos, está la fe verdadera, que es como el oro, como la plata, como de mucho valor, ¿no? También como la sabiduría, porque eso es de sabios. Y luego está la fe que no persevera y que en la primera prueba pues se viene abajo, y eso es como la cizaña,
la paja, eso se quema en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es purificación, es prueba, las aguas es limpieza, ¿vale? Entonces, el oro y la plata en el agua y en el fuego, o las piedras preciosas, todo esto se purifica, se abrillanta, se limpia. Pero ¿qué pasa si metes paja o metes cizaña en agua o fuego? En el agua se va haciendo como... se va deshaciendo. Y en el fuego se quema. Por eso ellos eran esos soldados, por ejemplo, que los llevaron hasta el horno de fuego. Nada más que al estar cerca de lo que estaba avivado el horno, se quemaron, como la cizaña, porque pusieron esa confianza en que en ídolos, porque acataron una injusticia, porque hicieron aquello que no debían y murieron en nada más que al acercarse. Pero ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, ni a humo olían y estuvieron dentro. Todos allí dudaban, pero ellos tenían fe, una fe que perseveró hasta el final. La cizaña se quemó, pero el oro prevaleció. Esa es la fe verdadera que nunca se rinde. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, nuestro corazón sabe bien. Mantengamos esa fe, porque por fe actuamos, hablamos y creemos. Esa fe, esa es la emuná. Emuná, en los Strong hebreos, es fe, fidelidad. Fiel, fielmente, firme. Así fueron ellos, no se contaminaron, no adoraron la estatua ni escucharon al rey, cometiendo así infidelidad, sino que fueron fieles. También eso es honradez, lealtad, ser leal, reinar veraz y verdad. Reina la verdad, ¿verdad? Ahí reina la fidelidad. Literalmente se define como firmeza y en sentido figurado como seguridad y moralmente como fidelidad. ¿Qué es emuná? Que proviene de la proveniente de la derivación emun, fiel, verdadero y verdad, definido por establecido, confiable, del verbo del hebreo amán, raíz prima que significa entre muchas cosas firme, fiel y duradero, permanente, seguro, lealtad y cumplir, definido por levantar o mantener, ser fiel y creer. Criar como padre o como enfermero, estar quieto y confiar, o sea, algo que sana, algo que cura, algo que prevalece, algo que es leal, algo que es sano y que es bueno, que es benigno, permanecer y ser genuino. Ir a la mano derecha, y viene también de Isaías 30:21, que dice así. Perdón, Isaías 30:21. Aquí en este capítulo, si vamos a la parte donde empieza a hablar de esto, dice que es de la promesa de la gracia de Elohim a Israel, o sea, habla de tanto de esto, ¿vale? Mirad, el verso 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis la mano derecha, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vamos a leerlo desde el principio que nos dice así a partir del verso 18. Por tanto, Yahweh esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahweh es Elohim justo. Bienaventurados todos los que confían en él, como ellos confiaron. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Ellos clamaron, él lo escuchó. Bien que os dará el Adón, pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Habla más y dice, entonces profanarás la cubierta de tu escultura de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Adón lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado hará ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Fijaos que aquí esto tiene mucho significado, pero no vamos a entrar en esto. Si nos vamos
a lo que estamos hablando de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, allá en Babilonia, en el horno de fuego, vemos que son como ese oro. Aquí el Padre, aparte de lo que sucedió, que fue maravilloso, si nos ponemos a pensar, esa es una fe. O sea, eso es como mostrarnos la prueba, la fe y la paja. Y darnos un ejemplo, ¿no? De cómo la plata en el fuego no se quema. Ellos como oro brillaron ahí dentro. No se quemaron, ni a humo olían, sino que fueron abrillantados, ¿verdad? Y su fe fue probada y muy reforzada. Imaginaos la fe al haber visto eso y saber que Él nos puede librar. Entonces aquí, si nos lleva en el strong de la fe, de la emuná, nos lleva a Isaías 30, en el verso en concreto 21. Pero dentro del verso 21, aquí en esta parte nos habla de esa promesa de la gracia de Elohim a Israel. Pero que dice que está el camino justo, el camino recto, y está el camino que no es recto. No se puede andar en dos caminos. Y nos habla de todo ese bien y de lo que es tener la fe y la confianza en Yahweh, porque dice así: por tanto Yahweh esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahweh es Elohim justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Os dará bien el Adón. Dice: entonces tu oído irán a tu espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ellos no torcieron, no dijeron: bueno, pero vamos a someternos un poquito, bueno, pero bueno, vamos a hacer esto, no. Dijeron: no, de ninguna manera, preferimos morir. Preferimos morir a adorar un demonio, a adorar un ídolo falso. Y lo hicieron. ¿Y qué fue su recompensa? Pues dice que él tuvo misericordia y confiaron en él. Entonces, bienaventurados a ellos porque confiaron en él. Y él, como Elohim justo y juez justo, juzgó de manera de misericordia, los juzgó dignos de ser librados de aquella injusticia, ¿verdad? Bien, ahora voy a leer el capítulo 3 de Daniel. Y os dejo los vídeos, ¿vale? Unos vídeos sobre esto que os acabo de contar, sobre ellos en Babilonia. Os los voy a dejar aquí abajo, por favor, verlos. Es tan precioso y vais a entender un poquito mejor al verlo así como en película. Os dejo aquí los vídeos abajo. Vamos a leer el capítulo 3 de Daniel para ya completar esto leyendo lo que es el capítulo. Dice: los rescatados del horno de fuego. Capítulo 3 de Daniel, profeta Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores, de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Veis, esto es la envidia.
No que no quisieran o tuvieran envidia y quisieran lo que ellos tenían, sino que no querían que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieran esa posición, ¿vale? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterillo, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Vale. Aquí el rey de Babilonia le vuelve a preguntar, porque no se podía imaginar cómo es que ellos, en la posición que tenían, siendo quien eran, hubieran dicho: da igual, no nos importa, preferimos morir. Él dijo: no puede ser. ¿Por qué? Porque él no tenía esa fe. Pero pronunció esta pregunta, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a estos tres para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Él no sabía reconocer, no se podía imaginar. Pues ese es su mensajero. También dice la palabra, pues ese es Yeshua, he aquí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces, ahí reconoció. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, su mensajero, y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fijaos que aquellos maliciosamente juzgaron, quisieron condenar, pero Elohim, por la fe, los probó como ese oro. Y no solo eso, sino que les dio el bien que dice Isaías 30:21. Si no te apartares ni a un lado ni a otro, si siguieras mi camino, yo haré misericordia contigo. Querían que no tuviesen eso, ¿verdad? Se lo querían quitar todo, matarlo. ¿Y qué hizo el padre? Pues usó al rey para engrandecerlos. Y ved que no hay
Dios fuera de Elohim, que Elohim, Yahweh, Elohim de los ejércitos, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel, nuestro pueblo, el Elohim de David, el Elohim de Moisés, el Elohim de Daniel, el Elohim de Oseas, de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, de Amós y de tantos otros héroes de la fe. Aquí vemos como Él es el único que prevalece siempre, porque es el único, no hay Dios fuera de Él. Él es el único Elohim. Y los demás, nada son. Y los que lo adoran, semejantes, porque fueron echados al fuego y como paja se quemaron. Pero sus siervos, fieles como oro, fueron abrillantados y fueron más hermosos. Y de hecho se les engrandeció más. Aquí os dejo un poco de esto y os dejo por favor el vídeo, verlo, porque os va a encantar. Amén. Muchas bendiciones de nuestro Padre, que seamos como ese oro probado y reprobado, abrillantado y purificado, que seamos así, que brillamos, porque estamos aquí puestos para brillar por esa luz que Él pone en nosotros. Bendiciones.